Chicos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener hoy también un repaso en el área de matemáticas. Nosotros hemos estado trabajando varios temas en el área de matemáticas, pero el día de hoy queremos hacer un pequeño repaso o retroalimentación de lo que ya hemos estado trabajando. Recordemos de que hemos estado viendo últimamente acerca de los conjuntos. Esta semana estuvimos trabajando conjuntos. Y un conjunto dijimos que es una agrupación de ciertos objetos o de algunos datos que nosotros necesitamos, pero que tienen una característica en común. Cuando nosotros agrupamos algunos objetos, estamos haciendo conjuntos. Y cuando hablamos de conjuntos también debemos de saber de que existen conjuntos por comprensión, que recordemos que cuando hablamos de conjuntos por comprensión, puedo mencionar, sea el conjunto F igual a, recordemos que siempre abrimos llaves y coloco los colores primarios. A esto se le llama conjunto por comprensión. Y recordemos que siempre debemos también de cerrar llaves. ¿Por qué es por comprensión? Porque si yo digo los colores primarios, automáticamente mi cabecita empieza a pensar cuáles son los colores primarios. Ah, es el rojo, es el azul y es el amarillo. A eso se le llama conjuntos por comprensión. Ahora, cuando yo hablo de conjuntos por extensión, entonces digo, sea el conjunto F igual a... ¿Cuáles son los colores primarios? Rojo, ¿qué más? Azul, muy bien. ¿Y qué otro color? Amarillo. Aquí estoy representando mi conjunto por extensión, porque ya estoy dando las características de lo que estoy hablando en mi conjunto por comprensión. Recordemos también que los conjuntos los representamos no solamente entre llaves, sino que los podemos representar también a través de diagramas de Venn. Puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser un óvalo, puede ser cualquiera de las figuras geométricas que nosotros podemos utilizar para poder representar conjuntos a través de diagramas de Venn, o ya sea entre llaves como lo hice yo en esta ocasión. Existen varias clasificaciones de los conjuntos y vamos a recordar un poquito sobre eso. Cuando nosotros estamos hablando de conjunto unitario, unitario quiere decir uno. Quiere decir que solamente existe una cosa que va a representar eso. Por ejemplo, yo les mencionaba, el Sol es un conjunto unitario porque solamente existe un Sol. Otro ejemplo podría ser el planeta Tierra. Sea el conjunto H, el planeta Tierra. Estamos hablando de un conjunto unitario porque estamos hablando de un solo elemento. Ahora también existen conjuntos finitos. ¿Se recuerdan cuáles son los conjuntos finitos? Los conjuntos finitos son aquellos donde sus elementos nosotros los podemos contar. Por ejemplo, sea el conjunto G, los estudiantes de tercero primaria sección B. ¿Será que podemos contar a los estudiantes de tercero primaria sección B? Claro que sí, los podemos contar y recordemos que nosotros somos 15 estudiantes, ¿verdad? Entonces ese es un conjunto finito. Otro ejemplo que yo les podría dar también podría ser, sea el conjunto F, el conjunto de las frutas y verduras, ¿sí? Podríamos ahí colocar los nombres de frutas y verduras y los podemos contar, claro que sí. O bien sea el conjunto H, el conjunto de los miembros de la colonia Justo Rufino Barrios, por ejemplo. ¿Cuántas personas viven en esa colonia? ¿Las vamos a poder contar? Claro que sí. A eso se le llama conjunto finito. Ahora, hay un conjunto que es todo lo contrario al conjunto finito, que estamos hablando de un conjunto infinito. Cuando hablamos de un conjunto infinito, es aquel conjunto
donde los elementos no pueden ser contados debido a que son muchísimos y entonces no nos alcanzarían ni los números ni cantidades para poder nosotros contar cuántos elementos tiene. Como ejemplo podríamos tener las estrellas del cielo. Si yo salgo hoy y el cielo está muy despejado y yo veo hacia el cielo y veo que están las estrellas ahí, y yo digo, hoy voy a sentarme aquí toda la noche a contar las estrellas. ¿Será que lo voy a lograr? No, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque son muchísimas y no las podemos llegar a contar. A eso se le llama conjunto infinito, que no tiene, infinito significa que no tiene un fin, ¿sí? Entonces, otro ejemplo que podría yo darles es la arena del mar. ¿Será que podemos contar granito por granito de la arena del mar? No podemos. Ese también es un conjunto infinito. Tenemos también los conjuntos vacíos. Y un conjunto vacío, recordemos que es cuando no hay ni un solo elemento dentro de ellos. Si yo estoy utilizando un diagrama de Venn, lo voy a representar con una diagonal en medio, que quiere decir que no hay absolutamente nada ahí. Y si estoy utilizando llaves, van a aparecer las dos llaves a la par, pero sin ningún elemento adentro. Ese es un conjunto vacío. Ahora, si nosotros hablamos de subconjuntos, estaríamos hablando de que yo tengo el conjunto de los estudiantes de tercero primaria sección B, pero necesito hacer subconjunto de ellos. ¿Qué quiero decir? Que de ese conjunto que yo tengo allí, voy a hacer pequeños grupitos dentro de ese conjunto que ya tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, uno de los subconjuntos podría ser los estudiantes que tienen el apellido Medina, ¿sí? Y que en el salón de clases tenga yo 3 estudiantes que tienen el apellido Medina. Ese es un subconjunto. Pero también puedo hacer otro subconjunto ahí. Podría yo decir, estudiantes que tienen el apellido Escobar, por ejemplo. Y yo tengo 2 estudiantes que tienen ese apellido. Ese también es otro subconjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de ese gran grupo puedo hacer pequeños grupitos y a eso se les llama subconjuntos. Muy bien. En la última clase que nosotros tuvimos, vimos la relación de pertenencia y de no pertenencia en un conjunto. Yo tengo, por ejemplo, el conjunto de las frutas, ¿sí? Y los símbolos que nosotros utilizamos para la relación de pertenencia y no pertenencia es como una E y otra, pero que tiene una diagonal atravesada. Esta significa sí pertenece y esta otra significa no pertenece. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de ellas es para indicar, si por ejemplo a mí me dan el conjunto de las frutas, ¿sí? Pero a la par a mí me van a dar un listado de las posibles que puedan estar en ese grupo. ¿Cómo voy a indicar yo que sí está o que no está? Yo tengo que ir comparando ambos, ¿verdad? Pero conforme yo vaya comparando, si esa, por ejemplo, una manzana, y esa manzana sí aparecía en mi conjunto acá, voy a colocar este símbolo que significa sí pertenece. Pero si, por ejemplo, a mí me mencionaron acá una piña y en el conjunto que yo tengo aquí no me aparece, yo voy a colocar este símbolo que significa no pertenece. Ahí es donde utilizamos la relación de pertenece o no pertenece, sabiendo siempre que los símbolos que colocamos son estos. Y por último, también nosotros vimos lo que son conjuntos iguales y conjuntos equivalentes. Dijimos que conjuntos iguales son aquellos que tienen los mismos elementos, que quiere decir que vamos a hacer una comparación. De este lado yo tengo mi conjunto A y de este lado yo tengo mi conjunto B. Pero que en esos dos, si tengo figuras geométricas, por ejemplo, dentro de este lado yo voy a tener 4 figuras geométricas, que sería un cuadrado, un rectángulo, un círculo o un óvalo, por ejemplo, en este lado. Y en este otro lado tengo exactamente los mismos elementos en el conjunto. A eso se les llama conjuntos iguales, porque tienen
los mismos elementos y la misma cantidad. Si en este hay 4 y en este hay 4, son conjuntos iguales. Pero también están los conjuntos equivalentes. Cuando estamos hablando de conjuntos equivalentes, estamos diciendo, preste mucha atención, que son dos conjuntos que tienen elementos, la misma cantidad de elementos, pero que en este conjunto tengo un grupo de manzanas, 6 manzanas en este lado, pero en este otro lado tengo 6 naranjas. ¿Tengo la misma cantidad? Sí, tengo la misma cantidad, pero no son los mismos, no son del mismo color, no tienen la misma forma. A eso solo se les llama conjuntos equivalentes, porque sí tienen la misma cantidad, mas no son los mismos en ambos grupos. Así es de que este es nuestro pequeño repaso de lo que hemos visto durante esta semana, de lo que hemos visto de conjuntos, esperando de que ustedes también en casa lean, traten la manera de repasar los contenidos, que trabajemos siempre en casa y que por supuesto las tareas que se les asignan para que ustedes puedan ejercitar, las realicemos día tras día para que ustedes vayan bien al tanto y en orden con sus actividades. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.